creía, que el año pasado Izquierda Unida había dejado pasar los presupuestos a cambio de la renta básica. Estamos en el mes de septiembre y al acuerdo que se llega es que se está trabajando en la renta básica y que ahora se va a escuchar a los agentes sociales a ver cómo lo hacemos. 10 meses después, 10 meses después. Los decretos leyes lo hacen en 24 horas para recortar los derechos de la gente. La renta básica, para producir un derecho a los ciudadanos, necesitan consultarlo hasta con la almohada. Bien, pues nosotros volvemos a poner encima de la mesa la propuesta de ley que ya está en el Parlamento. Yo creo que todos sabemos perfectamente lo que queremos. Y todo lo contrario es enredar, para dilatar el tiempo y no hacerlo, o hacerlo más tarde. Bueno, pues para que no se pierdan los 20 millones de euros, puesto que no va a estar la ley de renta básica antes del final de año, yo les propongo que apliquen lo que tenemos. Y esto está registrado ya en el Parlamento para que lo votemos en el próximo pleno. Que los 20 millones de euros se dividan en 12.500 paquetes de 1.600 euros cada uno. Y tenemos a 12.600 familias extremeñas, de esas que tienen todos sus miembros en el paro, con al menos la posibilidad de poder comer. Porque aquí mucho hablar, mucho predicar y poco dar trigo. Y nuestra alternativa está ahí encima de la mesa, que antes de final de año esos 20 millones se hayan gastado y lleguen a las familias extremeñas que más lo necesitan. Porque me temo que todo este enredo en el que nos están metiendo sea para que no se gaste.